Me llamo Arthur, y nunca olvidaré el día en que vi a un hombre bueno atrapado por una tormenta de nieve en el peor lugar de Nebraska. No fue el temporal lo que selló su destino, sino la mirada de una muchacha que había olvidado cómo levantar la vista del suelo. A veces las cadenas más pesadas no están hechas de hierro, sino de silencio. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho? También me gustaría saber desde qué ciudad me escuchas. Necesito sentir que no estoy solo recordando todo esto. Si quieres oír más relatos del viejo oeste como este, suscríbete al canal. El año era 1875 y el viento de Nebraska mordía como un perro rabioso. Silas Kane llegó al puesto comercial de Jedediah Blackwood no por elección, sino por necesidad. Su caballo, un roano de pecho fuerte, cojeaba visiblemente y las primeras motas de nieve, densas y pegajosas, anunciaban una tormenta que iba a cerrar todos los caminos. El lugar, pomposamente llamado el Descanso de Blackwood, era poco más que una cabaña de troncos deformes plantada en medio de la nada, con un letrero que crujía con cada ráfaga de viento como si se estuviera quejando. Silas, un hombre cuya cara parecía tallada por el mismo viento que ahora le azotaba, desmontó con la lentitud de quien mide cada movimiento. No buscaba problemas, solo un refugio para él y su animal, pero el aire mismo del lugar olía a problemas viejos y podridos, como la madera húmeda de las paredes. Al empujar la pesada puerta, el calor del interior le golpeó, pero no era un calor acogedor. Era el calor seco y sofocante de un fuego que ardía con demasiada furia en una chimenea de piedra, como si intentara quemar la miseria del ambiente. Sentado cerca del fuego, con una botella de whisky a su lado, estaba Jedediah Blackwood, un hombre corpulento cuya amargura le había hundido los ojos en la cara. Pero no fue él quien captó la atención de Silas. Fue la muchacha. Se movía sin hacer ruido, sirviendo a Jedediah, con unos gestos tan mecánicos que parecía una marioneta. Tenía los ojos hundidos y la piel pálida, y cuando se giró, Silas vio que no era una mujer, sino una joven a la que la vida le había robado la juventud. Se llamaba Elara Vance, aunque en ese momento para él solo era una sombra silenciosa. Silas se quitó el sombrero cubierto de nieve y se acercó al mostrador. Su voz, cuando habló, fue baja y rasposa, como si no la usara a menudo. Agua para mi caballo y un lugar donde pasar la tormenta, dijo sin dirigirse directamente a Jedediah, pero sabiendo que era el dueño de todo lo que había allí, incluida la quietud de la muchacha. Elara fue a buscar un cubo, y sus manos temblaban ligeramente al agarrarlo. No era por el frío. Cuando se lo entregó, evitó su mirada manteniendo los ojos fijos en un punto indeterminado del suelo de madera. Fue entonces cuando la voz de Jedediah restalló en el aire, áspera y cruel. «Más deprisa, inútil. ¿Crees que este hombre no tiene toda la noche?» La joven se encogió sobre sí misma, un movimiento casi imperceptible, como el de un animal que espera un golpe que ya conoce de memoria. La tensión en la pequeña habitación se podía cortar con un cuchillo. Silas no dijo nada, simplemente observó. Vio la forma en que el miedo controlaba cada músculo de Elara y la satisfacción retorcida en la cara de Jedediah al ejercer su poder. Esa noche, mientras la tormenta rugía fuera, convirtiendo el mundo en un torbellino blanco, Jedediah, ya borracho, dejó caer su plato de estofado al suelo. Los trozos de cerámica y los restos de comida se esparcieron por las tablas sucias. «Límpialo», le espetó a Elara. Ella se arrodilló sin una palabra, empezando a recoger los pedazos más grandes con las manos desnudas. Cuando su mano se acercó a un fragmento afilado como una navaja, una bota polvorienta se posó suavemente sobre sus dedos, deteniéndola. Silas se agachó a su lado, recogió él mismo el trozo de cerámica y, sin mirarla, lo dejó sobre la mesa.
Luego se levantó y su mirada se encontró con la de Jedediah por encima de la cabeza de la muchacha. No se dijo una palabra, pero en ese silencio se declaró una guerra. Para entender a un hombre como Silas, no basta con mirar sus manos callosas o la forma en que sus ojos barren el horizonte, siempre buscando algo que ya no existe. Hay que retroceder en el tiempo, hasta una granja en Missouri que olía a tierra húmeda y a heno recién cortado. Allí creció, en un mundo donde los días se medían por el sol y el trabajo duro era una forma de oración. Su padre le había enseñado que la dignidad de un hombre residía en dos cosas: cumplir su palabra y no deberle nada a nadie. Silas aprendió a arreglar cercas antes que a leer con fluidez, y el lomo de un caballo le resultaba más familiar que el banco de una iglesia. Era una vida sencilla, predecible, anclada a la tierra que sus abuelos habían arado. Una vida que la guerra vendría a destrozar sin contemplaciones, dejando solo cenizas y recuerdos que pesaban más que cualquier carga que hubiera transportado. Antes de que el mundo se tiñera del gris de la pólvora, en la vida de Silas había color. Estaba el azul intenso de los ojos de Abigail, la hija del herrero, una muchacha cuya risa sonaba como el agua de un arroyo claro. No se prometieron grandes cosas, no con palabras. Su amor se construyó en silencios compartidos, en la forma en que ella le llevaba un vaso de limonada mientras él reparaba el portón de su padre, o en cómo él le tallaba pequeñas figuras de animales con trozos de madera sobrante. Se entendían sin necesidad de hablar. En la feria del condado, un verano antes de que todo se torciera, él ganó una cinta azul por domar a un potro salvaje. No miró al juez ni a la multitud. Sus ojos buscaron los de ella entre la gente. Esa mirada de orgullo y afecto fue su verdadero premio, una promesa silenciosa de un futuro juntos, un futuro que la guerra se encargó de robarles. La guerra de secesión no solo le arrebató su juventud, sino también su fe en los hombres. Vio a muchachos de su edad, que solo habían conocido el campo, convertirse en bestias por un trozo de pan duro. Vio la crueldad sin sentido y la cobardía disfrazada de honor. La guerra no le enseñó a ser más fuerte, le enseñó a desconfiar del ruido, de las multitudes y de las promesas grandilocuentes. Le enseñó que la vida era frágil y que la lealtad, a menudo, moría antes que el hombre que la juraba. En medio de ese infierno, solo tuvo un ancla, Thomas, su amigo de la infancia, que se alistó con él. Juntos compartieron las noches heladas y el miedo pegajoso que se adhería al alma. Se prometieron que volverían a casa, que comprarían tierras contiguas y verían a sus hijos crecer juntos. Era el tipo de sueño que solo se tiene cuando la muerte es tu compañera de catre. Pero Thomas no volvió. Murió en los brazos de Silas, con el pecho destrozado por la metralla y una última petición en los labios. Le entregó una carta arrugada y manchada de sangre, dirigida a su hermana pequeña, a la que adoraba. Prométeme que se la darás, Silas. Prométeme que le dirás que pensé en ella hasta el final. Silas se lo prometió. Sostuvo la mano de su amigo hasta que se quedó fría y guardó esa carta en una bolsa de cuero que desde entonces nunca se separó de él. Esa promesa se convirtió en una carga, en la razón de su eterno vagar. Volvió de la guerra, pero no a su hogar. La granja familiar había sido embargada por especuladores que se aprovecharon del caos. No quedaba nada a lo que regresar, y no se sentía con fuerzas para mirar a los ojos a la hermana de Thomas y decirle que su hermano estaba muerto. Fracasar en esa promesa era su penitencia. Tampoco pudo volver con Abigail. ¿Cómo podía un hombre hueco por dentro, lleno de fantasmas y pesadillas, ofrecerle algo que no fuera oscuridad? Una tarde, desde la distancia, la vio en el pueblo, riendo con otro hombre, y sintió alivio.
Ella merecía la luz, la risa, la vida que él ya no podía darle. Así que se marchó sin despedirse, convencido de que era el único acto de amor verdadero que le quedaba. Se convirtió en un vaquero errante, un hombre sin nombre fijo, moviéndose de rancho en rancho, de estado en estado. Su habilidad con los caballos le daba trabajo, pero nunca se quedaba lo suficiente como para que alguien hiciera demasiadas preguntas. La soledad se convirtió en su única compañera, un manto que lo protegía del pasado y le impedía construir un futuro. Aprendió a vivir con poco y a no desear nada, porque el deseo solo traía dolor. Los años en la frontera lo curtieron aún más. Vio la ley del más fuerte imponerse una y otra vez. Vio a hombres buenos perderlo todo por una mala cosecha o por la codicia de un terrateniente. Una vez, en Texas, vio como un hombre poderoso, amparado por un sheriff corrupto, echaba de sus tierras a una familia de veteranos. Algo dentro de Silas, algo que creía muerto, se removió. Esa noche, el rancho del terrateniente ardió hasta los cimientos. Nadie supo quién fue, pero Silas tuvo que cabalgar rápido y lejos, cambiando de nuevo su nombre y borrando sus huellas. Ese acto de justicia anónima lo convirtió en un fugitivo a ojos de la ley, pero a sus propios ojos fue la única vez desde la guerra que se sintió un poco como el hombre que su padre había criado. Fue un recordatorio de que, bajo capas de polvo y silencio, todavía quedaba una brasa de lo que una vez fue. Por eso, cuando vio a Elara en aquel puesto comercial, miserable, no solo vio a una muchacha asustada, vio a su propia familia perdiendo la granja, vio a los débiles aplastados por los fuertes, vio la misma injusticia que lo había convertido en un espectro. La sumisión en los ojos de ella, esa forma de moverse como si esperara un golpe en cualquier momento, le revolvió las entrañas. Era una prisión sin barrotes, tan real y cruel como cualquiera en la que hubiera estado. Y Jedediah Blackwood, con su sonrisa grasienta y su poder mezquino, era la encarnación de todos los hombres que había llegado a despreciar. Los matones, los aprovechados, los que se alimentaban del miedo ajeno. La tormenta de nieve lo había atrapado allí, pero fue la mirada vacía de Elara lo que realmente le impidió marcharse. Cada gesto de crueldad de Jedediah hacia ella era una espina que se le clavaba a él. Cuando la insultaba por su lentitud, Silas apretaba la mandíbula hasta sentir dolor. Cuando le tiraba la comida como si fuera un perro, a Silas le ardían las manos por el deseo de estamparle el plato en la cara, pero se contenía. Su pasado le había enseñado una lección amarga. La intervención directa a menudo empeoraba las cosas para los más vulnerables. Una explosión de violencia por su parte solo traería más sufrimiento a Elara una vez que él se hubiera ido. Sabía que tenía que ser más inteligente, más paciente. Tenía que observar, esperar el momento adecuado. Su instinto, forjado en la guerra y en la supervivencia, le decía que la fuerza bruta no era la solución. La libertad de esa muchacha no se ganaría con un puñetazo, sino con algo mucho más difícil: un plan. En las largas noches, mientras la tormenta aullaba fuera como un animal herido, Silas recordaba. Recordaba el tacto suave de las manos de Abigail curándole un rasguño, y lo comparaba con las manos temblorosas y enrojecidas de Elara fregando los suelos helados. Recordaba la risa de su madre en la cocina de la granja, un sonido cálido y lleno de vida, y lo contrastaba con el silencio opresivo que envolvía a la joven, un silencio que no era de paz, sino de puro terror. Cada detalle del presente le traía un eco del pasado, un recordatorio de todo lo que había perdido y de lo que nunca había luchado lo suficiente por proteger. Elara se convirtió, sin saberlo, en una segunda oportunidad, una forma de saldar una deuda no con ella, sino con todos los fantasmas que lo acompañaban en su camino.
La carta de Thomas seguía en su alforja, envuelta en el mismo trozo de cuero. Veces, por la noche, la sacaba y la sostenía en sus manos. Nunca la había abierto. Era un pacto sagrado. Pero el peso de esa promesa incumplida se había vuelto insoportable. Sentía que había fallado a su amigo, a su familia, a Abigail, a sí mismo, y ahora el destino lo ponía frente a otra persona indefensa. Dejarla atrás, abandonarla a su suerte con un monstruo como Blackwood, sería el fracaso definitivo. Sería admitir que el hombre que fue, aquel muchacho de Missouri que creía en la justicia y la bondad, había muerto para siempre en algún campo de batalla olvidado. Proteger a Elara ya no era una opción. Se había convertido en una necesidad, en la única forma de redimirse. Mientras partía leña en el patio nevado, sus movimientos eran metódicos, casi mecánicos. Cada golpe del hacha era una forma de canalizar la rabia contenida. Observaba a Elara a través de la ventana de la cocina. La veía moverse con una gracia rota, una eficiencia nacida del miedo. Un día, mientras ella tendía unas sábanas en el exterior, una ráfaga de viento helado le arrebató una de las manos. La sábana cayó en el barro helado. Silas vio el pánico en sus ojos, la certeza del castigo que le esperaba. Sin pensarlo, dejó el hacha, recogió la sábana, la escurrió con sus manos fuertes y la volvió a colgar, todo en silencio. Ella solo lo miró por un segundo, un destello de sorpresa y gratitud en sus ojos antes de volver a bajar la vista. Fue el primer ladrillo de un puente invisible que comenzaba a construirse entre ellos. Ese pequeño acto de ayuda no pasó desapercibido para Jedediah. Desde ese momento, su hostilidad hacia Silas se hizo más evidente. Lo miraba con un recelo venenoso, como si Silas hubiera invadido su territorio y estuviera intentando robarle algo que le pertenecía. Jedediah no veía a Elara como una persona, sino como una posesión, un objeto sobre el que podía volcar sus frustraciones. La presencia de Silas, con su calma imperturbable y su mirada penetrante, era un desafío a su autoridad. Empezó a hacer comentarios sarcásticos, a intentar provocarlo, buscando una excusa para la violencia. ¿Cansado de la carretera, vaquero? ¿O es que te gusta la compañía que ofrecemos aquí?, le dijo una noche, con una sonrisa burlona. Silas simplemente lo ignoró, alimentando aún más la furia impotente de Blackwood. Una noche, Jedediah, más borracho de lo habitual, agarró a Elara por el brazo con una fuerza desmedida, haciéndola soltar un pequeño gemido de dolor. «Eres más lenta que un caracol cojo», gruñó, acercando su rostro al de ella. En ese instante, Silas se levantó de su silla junto al fuego. No dijo nada. Solo el sonido de la silla al raspar contra el suelo de madera fue suficiente. Jedediah se giró, y sus ojos se encontraron con los de Silas. La mirada de Silas no era de ira, sino de una calma letal, la calma de un depredador que ha fijado su objetivo. Había una promesa de violencia en esa quietud que era mucho más aterradora que cualquier grito. Jedediah, aunque era un hombre corpulento, reconoció el peligro. Vaciló un segundo y finalmente soltó a Elara con un empujón. «Fuera de mi vista, inútil», masculló, tratando de salvar las apariencias. Ese enfrentamiento silencioso lo cambió todo. Elara empezó a mirar a Silas de otra manera. Ya no era solo un extraño atrapado por la tormenta, sino un escudo, una presencia que, de alguna manera, mantenía a raya a la bestia. No hablaban más que antes, pero sus silencios ahora tenían un significado diferente. Cuando sus miradas se cruzaban, había una comprensión tácita, una alianza forjada en la opresión compartida. Ella empezó a dejarle un trozo extra de pan junto a su plato, o se aseguraba de que su café estuviera siempre caliente. Eran gestos minúsculos, casi imperceptibles, pero en ese lugar asfixiante eran tan elocuentes como una declaración.
Eran pequeños actos de rebelión, semillas de una esperanza que ambos temían regar por miedo a que fuera aplastada. Silas, por su parte, se dio cuenta de que se estaba involucrando más de lo que jamás había planeado. Cada día que pasaba, la idea de marcharse y dejarla atrás se hacía más impensable. La imagen de Elara, con su dignidad silenciosa y su fuerza oculta, se había grabado en su mente. Le recordaba a las flores silvestres que crecían en las grietas de las rocas en las montañas, plantas tenaces que se aferraban a la vida en las condiciones más duras. Verla le producía una mezcla de dolor y admiración. Se encontró pensando no solo en cómo sacarla de allí, sino en qué pasaría después. Por primera vez en muchos años, el futuro dejó de ser un camino solitario y empezó a tener el rostro de otra persona. Y eso lo asustaba más que cualquier cazarrecompensas o tormenta de nieve. Así, el pasado de Silas, un mosaico de pérdidas, promesas rotas y una justicia solitaria, convergió en aquel rincón olvidado de Nebraska. La guerra le había enseñado a sobrevivir, pero Elara le estaba recordando por qué valía la pena vivir. Su dilema era profundo y doloroso. Intervenir significaba romper la única regla que lo había mantenido con vida durante años. No llamar la atención, no echar raíces, no importarle nadie. Significaba arriesgar su libertad, su vida, y ponerla a ella en un peligro aún mayor si las cosas salían mal. Pero no hacer nada, marcharse cuando la tormenta amainara y dejarla en ese infierno, sería traicionar el último vestigio del hombre que su padre había criado en aquella granja de Missouri. Sería la última y definitiva derrota, una rendición no ante un enemigo, sino ante su propia cobardía, y esa era una carga que ni siquiera él estaba seguro de poder soportar. La quietud que siguió a aquel enfrentamiento sin palabras fue peor que cualquier grito. Jedediah Blackwood ya no necesitaba alzar la voz para ejercer su tiranía. Su ira no se disipó, sino que se asentó en él como una enfermedad, volviéndose más fría y calculadora. Cada movimiento de Silas, cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Elara por accidente, era registrado por la mirada vigilante de Blackwood. El aire en la cabaña se volvió denso, cargado de una electricidad que prometía una descarga violenta al menor roce. Elara, por su parte, se movía con un cuidado aún más extremo, como si caminara sobre una fina capa de hielo que amenazaba con romperse bajo sus pies. Su miedo ya no era solo por ella misma. Ahora temía por el extraño que, con un simple gesto, le había devuelto una pizca de su humanidad perdida. La tormenta amainó un poco, pero no lo suficiente como para abrir los caminos. Los días se estiraban en una monotonía tensa, marcada por el crepitar del fuego y el silbido del viento contra los troncos. Jedediah encontró una nueva forma de tormento, la guerra psicológica. Ya no insultaba a Elara directamente, sino que lanzaba comentarios al aire, dirigidos a Silas, pero diseñados para herirla a ella. Hablaba de la ingratitud de quienes reciben un techo y comida, de la estupidez de las mujeres que confían en extraños de pasado turbio. Cada palabra era un dardo envenenado. Silas, por su parte, se mantenía impasible, pero por dentro la rabia hervía a fuego lento. Sabía que cualquier reacción por su parte solo le daría a Blackwood la excusa que buscaba para desatar la violencia que contenía a duras penas. En medio de esa opresión, Silas y Elara comenzaron a comunicarse en un lenguaje sin palabras. Él se dio cuenta de que una de las tablas del suelo, cerca de la pequeña alcoba donde ella dormía, crujía ruidosamente, delatando sus movimientos por la noche. Una tarde, mientras Jedediah roncaba borracho en su silla, Silas, con una habilidad silenciosa, levantó la tabla, la calzó con una cuña de madera y la volvió a colocar en su sitio.
No fue un acto heroico, sino un gesto práctico, un pequeño acto de protección que solo ellos dos entenderían. A la mañana siguiente, cuando el ara pasó por encima de la tabla reparada en completo silencio, sus ojos se encontraron con los de Silas por un instante. No hubo sonrisa, solo un destello de reconocimiento, una gratitud tan profunda que ninguna palabra podría haberla expresado. Ella también encontró sus propias formas de resistencia silenciosa. Notó que los guantes de Silas, gastados por años de trabajo, tenían un desgarro en el pulgar. Una noche, a la luz temblorosa de una vela, mientras Jedediah dormía su sueño de borracho, el ara sacó un pequeño kit de costura que guardaba con sus pocas pertenencias. Un recuerdo de su madre, con dedos torpes por la falta de práctica, pero con una determinación feroz, remendó el guante. A la mañana siguiente lo dejó sobre el montón de leña que él solía traer, un regalo anónimo que, sin embargo, llevaba la firma inconfundible de su cuidado. Cuando Silas se puso los guantes y sintió la costura irregular pero firme, comprendió el enorme riesgo que ella había corrido. Aquel pequeño remiendo era un acto de valentía tan grande como enfrentarse a un hombre armado. Estos intercambios secretos se convirtieron en el andamiaje de su y frágil conexión, pero también aumentaron el peligro de forma exponencial. Que de día no era tonto. Aunque a menudo estaba nublado por el alcohol, su instinto de depredador estaba siempre alerta a cualquier cambio en la dinámica de su pequeño reino. Una tarde, vio a Silas mirar el guante reparado con una expresión que no supo descifrar, pero que le olía a complicidad. No dijo nada, pero sus ojos se entrecerraron y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Empezó a observarlos con más atención, buscando la prueba que necesitaba para justificar su ira. La cabaña se convirtió en un campo de minas donde cada gesto, cada mirada, podía provocar una explosión. El pasado de Silas era una sombra que se alargaba sobre cada una de sus decisiones. Cada vez que miraba a el ara con su fuerza silenciosa y su dignidad herida, veía un eco de Abigail. Pero ese recuerdo ya no traía consuelo, sino un dolor sordo y la certeza de su propio fracaso. ¿Cómo podía ofrecerle a esta joven algo que no fuera el mismo peligro del que huía? Un hombre con un cartel de «Se busca» a sus espaldas no construye un hogar, solo deja un rastro de polvo y problemas. Este pensamiento lo paralizaba. Varias veces intentó hablar con ella, decirle algo que fuera más allá de un buenos días, pero las palabras se le atoraban en la garganta. El miedo a darle falsas esperanzas era un muro más alto que cualquier cerca que hubiera construido. Para el ara, confiar era un territorio extranjero del que había sido exiliada hacía mucho tiempo. La bondad de Silas era como un manantial en medio de un desierto, pero temía que el agua estuviera envenenada. 8 años bajo el yugo de Jedediah le habían enseñado que cada gesto amable tenía un precio, que la vulnerabilidad era una invitación al dolor. Observaba a Silas con una mezcla de anhelo y sospecha. Veía la honestidad en la forma en que cuidaba de su caballo, la decencia en cómo evitaba mirarla con la lascivia de otros hombres. Pero el miedo, un compañero fiel y constante, le susurraba al oído que era una trampa. Su corazón, un pájaro con las alas rotas, anhelaba volar hacia esa luz, pero no recordaba cómo hacerlo. Un día, mientras partía leña, Silas encontró una pequeña pluma azul, probablemente de un arrendajo, brillante y perfecta contra la nieve sucia. La recogió y, por un momento, pensó en dársela a el ara. Era algo pequeño, sin valor, pero hermoso, un simple recordatorio de que existía un mundo más allá de esas paredes de troncos. Se acercó a la cabaña con la pluma escondida en el puño, pero se detuvo en la puerta. Darle un regalo, por insignificante que fuera, era hacer una promesa. Era decirle, pienso en ti,
Me importas. Y él, un hombre sin futuro, no tenía derecho a hacer tales promesas. Con el corazón encogido, abrió la mano y dejó que el viento se llevara la pluma, un símbolo de todas las palabras que no se atrevía a decir y de todas las oportunidades que dejaba escapar. La llegada de un cazador de pieles, un hombre rudo, llamado Finn, rompió la monotonía y trajo el juicio del mundo exterior a su puerta. Atrapado también por el mal tiempo, Finn compartió el whisky de Jedediah junto al fuego. Blackwood, sintiéndose envalentonado por la presencia de una audiencia, comenzó a hablar, tejiendo una historia en la que él era el benefactor y Elara una huérfana desagradecida. Luego, su atención se centró en Silas. «Hay que tener cuidado con los hombres que no hablan de su pasado», dijo, mirando a Silas por el rabillo del ojo. «Suelen tener mucho que esconder. Hombres sin raíces, como malas hierbas, no traen más que problemas». Finn asintió, ajeno al drama que se desarrollaba, pero Elara escuchó cada palabra, y la semilla de la duda que Jedediah había plantado comenzó a germinar. Elara se encontró observando a Silas con nuevos ojos, buscando señales del hombre peligroso que Jedediah describía. ¿Era su silencio una señal de calma o de un secreto oscuro? ¿Era su amabilidad una máscara para ocultar algo terrible? La presión del juicio de Blackwood, aunque fuera indirecto, comenzó a erosionar la frágil confianza que había empezado a construir. Volvió a evitar su mirada, y sus gestos se volvieron puramente funcionales de nuevo. La distancia emocional entre ellos creció, un abismo helado que se abrió en medio de la pequeña cabaña. Silas sintió el cambio y le dolió más que cualquier herida física. Se dio cuenta de que su mera presencia, su negativa a someterse al juego de Jedediah, estaba volviendo a todos en su contra, incluida a la única persona que quería proteger. Jedediah, al ver que su estrategia funcionaba, aumentó la presión. Comenzó a darle a Silas las tareas más ingratas y peligrosas. Lo enviaba a revisar las trampas para animales en plena ventisca o a reparar el techo de la cuadra con un viento que amenazaba con arrancarlo. Eran pruebas, desafíos velados. Quería humillarlo, quebrarlo, o mejor aún, provocarlo para que cometiera un error. Silas aceptaba cada tarea sin una queja, cumpliéndola con una eficiencia estoica que enfurecía aún más a Blackwood. Pero el esfuerzo físico y la exposición constante al frío comenzaron a pasarle factura. Sus movimientos se volvieron más lentos y una tos seca se apoderó de sus noches. Una noche, Jedediah estaba particularmente ebrio y beligerante. Silas había pasado el día entero al aire libre y estaba agotado, sentado cerca del fuego, intentando recuperar el calor en sus huesos. Jedediah, al verlo allí, sintió una oleada de resentimiento. «¿Crees que esto es una posada, vaquero?», espetó. «Aquí el que no trabaja para mí estorba». Silas no respondió, simplemente lo miró fijamente. En ese momento, Elara, que estaba sirviendo la cena, tropezó y un poco de estofado salpicó la bota de Jedediah. Él se levantó de un salto, no para golpearla, sino con una idea más cruel. «Ya que tu amigo es tan bueno arreglando cosas», dijo con una sonrisa maliciosa, «que arregle tu torpeza. Limpia mi bota, Kane, de rodillas». El silencio que siguió fue absoluto. Elara se quedó paralizada de terror, con el rostro pálido como la cera. Finn, el cazador, desvió la mirada, incómodo, sin querer involucrarse. Para Silas, aquel fue el momento de la verdad. Podía negarse y desatar una violencia impredecible. Podía obedecer y perder el último vestigio de su dignidad y con ello cualquier respeto que Elara pudiera sentir por él. Lentamente, sin apartar los ojos de Jedediah, Silas se levantó. Se acercó, pero en lugar de arrodillarse, tomó un trapo limpio de la mesa. Miró a Elara y con una voz baja pero clara que resonó en toda la habitación dijo:
Tráele al señor Blackwood otra cerveza. Debe de tener la garganta seca de tanto hablar. Luego se agachó y con un movimiento deliberado limpió la bota. No fue un acto de sumisión, sino de control, un desafío silencioso que le robó a Jedediah toda su victoria. La tensión alcanzó un punto de no retorno. Jedediah, humillado en su propio juego, se retiró a su habitación con un gruñido, pero la amenaza en sus ojos era inequívoca. Aquella noche, Silas no pudo dormir. La tos lo sacudía y el frío parecía haberse instalado en sus pulmones. Elara, desde su alcoba, lo oía. El sonido de su lucha por respirar era una tortura. Finalmente, incapaz de soportarlo más, se levantó. Preparó una infusión de hierbas que su madre le había enseñado a usar para la fiebre y la tos, una receta que guardaba en su memoria como un tesoro. Sabía que si Jedediah la descubría, las consecuencias serían terribles, pero el sonido de la tos de Silas era más fuerte que su miedo. Con el corazón latiéndole en la garganta, se deslizó fuera de su cuarto y se acercó a donde Silas dormía, envuelto en su manta cerca del fuego agonizante. Le tocó el hombro con suavidad. Él se despertó al instante, alerta, con la mano instintivamente buscando el arma que nunca estaba lejos. Al verla, se relajó. Ella le ofreció la taza humeante sin decir una palabra. Él la tomó, y sus dedos se rozaron por un segundo. El calor de la taza y el calor de su piel se mezclaron en ese breve contacto. Bebió la infusión, sintiendo cómo el líquido caliente aliviaba el ardor en su pecho. Cuando terminó, le devolvió la taza. Sus miradas se encontraron en la penumbra, y en ese momento todos los muros de miedo y desconfianza se derrumbaron. Ya no eran un extraño y una prisionera. Eran dos almas solitarias unidas por un acto de bondad en medio de la oscuridad. Pero ese momento de conexión selló su destino. A la mañana siguiente, Jedediah encontró la taza vacía y los restos de las hierbas cerca del fuego. No necesitó preguntar qué había pasado. Su rostro se contrajo en una máscara de furia fría y posesiva. No explotó. En cambio, se acercó a Elara, que estaba fregando el suelo, y la agarró del pelo, obligándola a levantarse. «Así que ahora juegas a la enfermera con los vagabundos», siseó, con la voz baja y venenosa. «Te di un techo, te di comida, y así me lo pagas, malgastando mis provisiones en un don nadie». La arrastró hasta el pequeño cobertizo exterior, donde guardaban las herramientas y la leña, y la empujó dentro. «Te quedarás aquí hasta que aprendas lo que significa la lealtad», dijo, antes de cerrar la pesada puerta y echar el cerrojo. El sonido del cerrojo al correr fue como un disparo en el corazón de Silas. Vio a través de la ventana cómo Jedediah se alejaba, dejando a Elara encerrada en el frío glacial del cobertizo, sin abrigo y sin comida. El viento aullaba y la temperatura seguía bajando. Sabía que ella no sobreviviría mucho tiempo allí dentro. En ese instante, toda duda, todo miedo sobre su propio futuro se desvaneció. Su pasado como fugitivo, la promesa incumplida a su amigo, su soledad autoimpuesta, todo eso dejó de importar. Lo único que importaba era la joven encerrada en aquel cobertizo por un acto de compasión hacia él. Silas se levantó y caminó hacia la puerta principal. Finn, el cazador, lo observaba desde su rincón con una mezcla de miedo y curiosidad. «No te metas, forastero», le advirtió en voz baja. «Blackwood es el diablo cuando se enfada». Silas no le respondió. Abrió la puerta y salió al viento helado. Su mirada se fijó en el cobertizo y luego en Jedediah, que estaba en el porche, observándolo con una sonrisa triunfante, como si le dijera: «¿Y ahora qué vas a hacer, vaquero?». Silas se dio cuenta de que había estado librando la batalla equivocada. No se trataba de aguantar, de esperar a que la tormenta pasara. Se trataba de provocar su propia tormenta. La paciencia se había agotado. El tiempo de la observación silenciosa había terminado.
Había llegado el momento de actuar, sin importar las consecuencias. La promesa que le había hecho a su amigo moribundo en el campo de batalla resurgió en su mente, no como una carga, sino como un llamado a la acción. No podía salvar a Thomas, pero quizá, solo quizá, aún podía salvar a Elara. Y para hacerlo, estaba dispuesto a arriesgarlo todo. El golpe en la puerta sonó distinto al aullido del viento. No era el arañazo de una rama ni el empuje de una ráfaga, sino el puño insistente de un hombre. Jedediah, con una mueca de fastidio, le hizo un gesto a Elara para que abriera. La figura que se recortó en el umbral traía consigo una ráfaga de nieve y un frío que no era solo del temporal. Era un hombre enjuto, con una cara afilada como un cuchillo de desollar y unos ojos pequeños y brillantes que lo registraban todo. Llevaba un largo abrigo de búfalo y un aire de profesionalismo letal. Se presentó como Corbin, un cazarrecompensas que seguía una pista hasta que la tormenta lo había desviado de su camino. Silas, desde su rincón, no movió un músculo, pero su quietud se volvió más densa, como la de una pantera que ha olido al cazador antes de verlo. El aire en la cabaña, ya pesado, se tornó irrespirable. Corbin se quitó el abrigo, revelando 2 pistoleras cruzadas sobre el pecho, y aceptó el vaso de whisky que Jedediah le ofreció con una hospitalidad interesada. Los 2 hombres encontraron un terreno común. Casi al instante, una afinidad nacida de la desconfianza y el desprecio por el mundo. Hablaban en voz baja, pero sus risas secas y cortantes resonaban en el silencio. Jedediah, sintiéndose envalentonado por la presencia de un hombre armado y con un propósito claro, no dejaba de lanzar miradas a Silas como si estuviera presentando una pieza de caza. Silas lo ignoraba, concentrado en limpiar una brida con una calma metódica, pero cada fibra de su ser estaba en alerta. Sabía que la llegada de aquel hombre no era una coincidencia. En la frontera pocas cosas lo eran. La tormenta que lo había atrapado allí ahora había encerrado con él a su propio juicio final. Tras el segundo vaso de whisky, Corbin metió la mano en un bolsillo interior de su chaqueta y sacó un fajo de papeles arrugados. Seleccionó uno y lo extendió sobre la mesa, alisándolo con la palma de la mano. Era un cartel de «Se busca», manchado y doblado por los bordes, pero el retrato a carboncillo era inconfundible, a pesar de su crudeza. Mostraba un rostro más joven, con una mirada desafiante que los años y el dolor habían atenuado en el hombre sentado junto al fuego. Debajo del dibujo, un nombre, Elias Thorne, y junto al nombre, una cifra que hizo que los ojos de Jedediah brillaran con codicia. $1000, dijo Corbin, más para sí mismo que para nadie. Por asesinato, un terrateniente en Missouri. Dicen que es rápido con el revólver, pero más rápido desapareciendo. Llevo casi 2 años siguiéndole el rastro. Elara se movía por la habitación recogiendo los platos vacíos. Su camino la llevó cerca de la mesa donde los 2 hombres conversaban. No tenía intención de mirar. Su instinto de supervivencia le había enseñado a ser invisible, a no oír ni ver nada que no le concerniera. Pero un trozo de pan cayó al suelo, y al agacharse para recogerlo, sus ojos se posaron inevitablemente en el papel extendido sobre la madera. Vio el rostro dibujado, y por un instante no lo reconoció. Luego, sus ojos se encontraron con los del retrato, esa misma intensidad que había visto en la mirada de Silas cuando la defendió de Jedediah. Y entonces leyó el nombre. Elias Thorne, no Silas Kane. El mundo, que por un breve momento había empezado a tener sentido, a ofrecer una brizna de esperanza, se resquebrajó bajo sus pies. El frío que sintió en ese instante no venía de la tormenta, sino de su interior. Un pequeño temblor recorrió su mano, haciendo tintinear el plato que sostenía contra otro. Fue un sonido,
minúsculo, casi imperceptible, pero en el silencio tenso de la cabaña sonó como una campana de alarma. Levantó la vista, y sus ojos, llenos de un terror y una traición que eran un grito mudo, se encontraron con los de Silas. Él no necesitaba ver el cartel, lo vio todo en la cara de ella. Vio cómo la frágil confianza que habían construido se hacía añicos. Vio cómo volvía a ser la muchacha asustada del primer día, pero peor, porque ahora el miedo no era solo hacia su captor, sino hacia el único hombre que le había mostrado bondad. En esa mirada, Silas supo que estaba perdido, no por el cazarrecompensas, sino por la soga invisible que acababa de apretarse alrededor de su alma. Jedediah Blackwood, con su astucia de alimaña, no se perdió el intercambio. Siguió la dirección de la mirada de Elara hasta el rostro de Silas y luego de vuelta al cartel sobre la mesa. Una lenta sonrisa, llena de una malicia triunfal, se extendió por su cara. No dijo una palabra, no necesitaba hacerlo. Se reclinó en su silla, saboreando el momento, el poder absoluto que de repente tenía sobre todos en esa habitación. Tenía al fugitivo, a la testigo aterrorizada y al cazarrecompensas que le daría una parte de la recompensa. La tormenta de nieve, que había sido una maldición, se había convertido en un regalo. Por fin iba a poder aplastar al vaquero silencioso que había osado desafiar su autoridad, y lo haría usando el miedo de la misma muchacha que él pretendía proteger. Para Elara, la revelación fue como una bofetada que le devolvió a la cruda realidad. Había sido todo una mentira. Cada gesto amable, cada palabra no dicha, cada momento de protección silenciosa. Eran las artimañas de un asesino, un hombre que usaba la compasión como una máscara para ocultar su verdadera naturaleza. 8 años bajo el dominio de Jedediah le habían enseñado una lección brutal. La bondad no existía en estado puro. Siempre venía con un precio, con un interés oculto. Y ahora parecía que el precio de la amabilidad de Silas era su propia estupidez, su desesperada necesidad de creer en algo bueno, una necesidad que la había dejado ciega ante el peligro real. Se sintió sucia, no por el trabajo que hacía, sino por haber permitido que una semilla de esperanza echara raíces en un terreno tan envenenado. Se retiró a la cocina, un pequeño anexo helado, y sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener un vaso. Su mente era un torbellino de imágenes. Silas, deteniendo su mano antes de que se cortara, con el plato roto, Silas reparando la tabla del suelo, Silas bebiendo la infusión que ella le había preparado. ¿Eran esos los actos de un asesino a sangre fría? La contradicción era tan violenta que le provocaba náuseas. Una parte de ella, la parte que Jedediah no había logrado matar, se negaba a creerlo. Pero la otra parte, la que había aprendido a sobrevivir, le gritaba que un hombre que mata es un hombre que mata, y que ella, una vez más, había confiado en la persona equivocada. El pájaro de madera de su padre, escondido en su colchón de paja, pareció pesar 1 tonelada, un recordatorio de un mundo de inocencia que ya no existía. Silas, por su parte, sentía el peso de todas sus decisiones pasadas cayendo sobre él como el techo de una mina que se derrumba. No se arrepentía de haber matado a aquel terrateniente. Fue un acto de justicia en un mundo sin ella, una defensa de los indefensos. Pero nunca había calculado las consecuencias a largo plazo, el efecto dominó que lo había llevado a esta cabaña, a los ojos aterrorizados de esta muchacha. Había pasado años huyendo de la ley, pero en ese momento se dio cuenta de que de lo que realmente había estado huyendo era de la conexión humana, del riesgo de que alguien viera más allá del vaquero errante y descubriera al hombre con sangre en las manos. Y ahora, justo cuando había bajado la guardia, cuando se había permitido sentir algo parecido al afecto,
Su pasado había venido a reclamarlo de la forma más cruel posible. Entendía perfectamente el miedo de Elara. ¿Cómo podría no tenerlo? Él era un fantasma, un hombre sin nombre real, sin futuro que ofrecer. Cualquier promesa que pudiera hacerle sería una mentira, porque su única promesa era con el camino, con la huida constante. La idea de un tiroteo en esa cabaña, con ella en medio, le helaba la sangre más que la ventisca. No podía permitirlo. Su instinto, forjado en la guerra y afilado por años de supervivencia, le dictó el único camino posible: desaparecer, huir en cintos, mitad de la noche, en plena tormenta. Era una sentencia de muerte casi segura, pero era una muerte en sus propios términos, una que no arrastraría a Elara con él. Por primera vez en mucho tiempo, su decisión no estaba guiada por su propia supervivencia, sino por la de ella. Era una elección clara, limpia, la única que le devolvía un ápice de la dignidad que creía haber perdido para siempre. Corbin y Jedediah, ajenos a la tormenta interior que se libraba en sus prisioneros, ultimaron su plan con una brutal simplicidad. «Al amanecer», dijo Corbin, dando un golpecito al cañón de su revólver. «No tiene a dónde ir. La nieve es más profunda que la tumba de un hombre. Lo cogeremos mientras duerme, sin complicaciones». Jedediah asintió, sirviéndose más whisky para celebrar. Su mirada se posaba de vez en cuando en Elara, que se movía como una autómata, y luego en Silas, que parecía haberse fundido con las sombras junto al fuego. Disfrutaba de su poder, de la certeza de la victoria. La noche cayó, y el único sonido era el crepitar de la leña y el lamento incesante del viento, un requiem por la esperanza que acababa de morir. Silas no se movió. Permaneció sentado con la espalda recta, dejando que el plan del cazarrecompensas se asentara en el aire. No miró a Elara. No quería añadir más peso a su carga, pero la sentía. Sentía su miedo, su confusión, su dolor, como si fueran suyos. La cabaña, que había sido un refugio forzado, se había convertido en una celda para los tres, cada uno atrapado por sus propias cadenas. Para Jedediah, la cadena de la amargura; para Corbin, la de la codicia; y para Silas, la de un pasado que nunca lo soltaba. Y en medio de todos ellos, Elara, encadenada por el silencio y el miedo. Silas sabía que el amanecer traería violencia, pero la verdadera batalla no se libraría con pistolas, sino en el corazón de aquella muchacha que tendría que decidir si creía en lo que había visto en sus ojos o en el nombre escrito en un trozo de papel arrugado. La revelación no había sido una explosión, sino la caída silenciosa de una avalancha. El secreto de Silas, guardado durante años por pura necesidad de supervivencia, había salido a la luz, no por sus palabras, sino por la casualidad de una tormenta y la codicia de otros hombres. Lo había ocultado, porque revelar que era Elias Thorne era firmar su propia sentencia de muerte y poner en peligro a cualquiera que se le acercara. Había elegido el nombre de Silas Cain, un nombre tan común y gris como el polvo del camino, para ser invisible, para pasar por la vida sin dejar rastro, pero al intentar proteger a Elara, se había vuelto visible, y esa visibilidad había atraído a los lobos. Ahora la verdad estaba sobre la mesa, desnuda y fea, y amenazaba con devorarlos a todos. Con el plan de captura sellado, Jedediah, borracho y satisfecho, se retiró a su cuarto. Corbin se acomodó en una silla cerca de la puerta, usando su abrigo como manta, un ojo siempre entreabierto. Dejó su revólver sobre su regazo, un recordatorio constante de su propósito. Elara se deslizó a su pequeña y fría alcoba, pero no para dormir. Se sentó en el borde de su jergón de paja, en la oscuridad total, sintiendo el latido de su propio corazón asustado. El silencio en la cabaña era ahora diferente. Ya no era un silencio de opresión, sino de espera.
Era el silencio que precede al estallido de un rayo, la calma tensa antes de que el mundo se parta en dos. Cada crujido de la madera, cada silbido del viento, parecía contar los segundos que faltaban para el amanecer. Silas permaneció junto al fuego, que se consumía lentamente hasta convertirse en brasas. Observó las llamas danzantes, y en ellas vio los rostros de su pasado. Su amigo Thomas muriendo en sus brazos, el rostro de Abigail desvaneciéndose en la distancia, el terrateniente corrupto mirándolo con sorpresa antes de caer. Había vivido tanto tiempo reaccionando a los golpes de la vida, huyendo, escondiéndose, que casi había olvidado cómo era tomar una decisión por iniciativa propia, una que no estuviera dictada por el miedo. La llegada de Corbin y la revelación de su identidad lo habían acorralado, pero también lo habían liberado. Ya no tenía que fingir, ya no tenía nada que perder, excepto la vida de Elara, y esa era la única pérdida que no estaba dispuesto a aceptar. Se levantó, sus movimientos lentos y deliberados, un hombre que por fin había dejado de huir y estaba listo para actuar. La noche se hizo más profunda. La tormenta, como si sintiera la tensión en el interior de la cabaña, pareció redoblar su furia. La nieve golpeaba los cristales de las ventanas con la insistencia de un ejército. Para Elara, cada copo de nieve era un grano de arena en el reloj de arena que medía la vida de Silas. Para Silas, cada ráfaga de viento era un susurro que le recordaba la dureza del camino que le esperaba. Estaban separados por apenas unos metros de madera y oscuridad, pero un abismo de secretos y miedos se abría entre ellos. La revelación había cambiado las reglas del juego. Ya no se trataba de una convivencia forzada, sino de una cuenta atrás hacia un final violento. Y en medio de esa certeza, suspendida en el aire helado de la noche, flotaba una pregunta silenciosa. ¿Podía un acto de bondad sobrevivir a la más cruda de las verdades? El plan de Silas no era un plan, sino una rendición calculada. Sentado junto a las brasas moribundas, con el aliento formando nubes de vaho en el aire helado, sopesó sus opciones. Luchar significaría convertir esa cabaña en un matadero, y Elara quedaría en medio, un daño colateral en una guerra que no era suya. Ganara o perdiera, su futuro se teñiría de sangre. Si él moría, ella volvería a la oscuridad total con un Jedediah aún más cruel. Si él ganaba, la convertiría en la cómplice de un fugitivo, condenándola a una vida de huidas. Comprendió con una claridad dolorosa que la única forma de protegerla de verdad no era quedándose a luchar por ella, sino desapareciendo de su vida para siempre. Era una elección terrible, la más difícil que había tomado desde que dejó a Abigail atrás. Pero era la única que le devolvía un ápice de control. No era una huida por cobardía, sino un acto de retirada estratégica, el único movimiento honorable que le quedaba en un tablero donde ya había perdido. Mientras él llegaba a su amarga conclusión, Elara libraba su propia batalla en la oscuridad de su alcoba. El miedo y la traición luchaban contra el recuerdo insistente de la bondad de aquel hombre. Recordó sus manos deteniendo la suya antes de cortarse, el remiendo silencioso en su guante, la forma en que su mirada nunca la desnudó, sino que pareció ver el alma rota que había dentro. Un asesino, decía el papel. Un hombre decente, decían sus acciones. En la frontera las palabras valían menos que el polvo, pero un gesto de bondad era tan raro y valioso como una pepita de oro. Tomó una decisión. Se deslizó fuera de su jergón, sacando de entre la paja el pequeño pájaro de madera que su padre le había tallado. Se movió sin hacer ruido, pasando junto a Corbin, que roncaba suavemente. Se arrodilló junto a Silas y sin una palabra le puso el pájaro en la mano. Él la miró, sorprendido. «Mi padre decía que siempre encuentra el camino a casa», susurró ella, con la voz apenas audible.
No hubo promesas de un futuro, solo el reconocimiento de que, en ese infierno, se habían ofrecido mutuamente un instante de humanidad. Aquel gesto lo cambió todo. Ya no era solo su plan, sino el de ambos. Silas asintió. Una única y lenta inclinación de cabeza que sellaba el pacto. El ara se levantó y, con una calma que nunca antes había poseído, caminó hacia la puerta principal como si fuera a comprobar la fuerza de la ventisca. Cerca de la entrada colgaba un viejo farol de queroseno que se balanceaba con las corrientes de aire. Con un movimiento que pareció un tropiezo accidental, pero que fue ejecutado con una precisión nacida de la desesperación, golpeó el farol con el hombro. El cristal se hizo añicos contra el suelo helado del porche. El queroseno se derramó y, por un instante, una llamarada anaranjada iluminó la noche antes de que el viento y la nieve la sofocaran, sumiendo todo en una oscuridad casi total. El grito de sorpresa y furia de Corbin, despertado bruscamente, fue la señal. Era su primer grito en un mundo que solo le había exigido silencio, y fue un grito de liberación. En el caos que siguió, mientras Jedediah salía de su cuarto maldiciendo y Corbin buscaba a tientas su arma, Silas ya no estaba allí. Se había deslizado por la puerta como un fantasma y se había fundido con la tormenta. El viento le arrancaba el aliento y la nieve le cegaba, pero él seguía adelante, apretando en su puño el pequeño pájaro de madera, el único mapa que tenía para un hogar que no existía. Detrás de él, los disparos de Corbin se perdían inútilmente en la noche blanca. Cuando Jedediah, enfurecido, agarró a Elara por el brazo, esperando ver el terror en sus ojos, se encontró con algo que no esperaba. Ya no había miedo en su mirada, sino una calma helada, la calma de quien ha pagado el precio más alto y ya no tiene nada que perder. Había cambiado su jaula física por una libertad interior que ningún cerrojo podría volver a arrebatarle. Había hecho una elección, y esa elección le pertenecía solo a ella. Nunca supimos si Silas Cain o Elias Thorne sobrevivió a aquella noche. Algunos dicen que el desierto se lo tragó, otros que llegó a las montañas y vivió como un ermitaño, pero yo creo que encontró su camino, no a una casa de madera y tejas, sino a una paz interior que llevaba años buscando. Llevaba consigo la última esperanza de una muchacha valiente, y eso es un hogar en sí mismo. Elara se quedó atrás, enfrentando la ira de un hombre roto, pero ya no era la misma. Su acto de rebelión no le abrió las puertas de la cabaña, pero sí las de su propia jaula interior. No fue un final de cuento, de esos que se leen en los libros. Fue un final del oeste, crudo, incompleto y, a su manera, justo. Ambos se salvaron el uno al otro, no con un beso o una promesa, sino con un sacrificio silencioso y un pequeño pájaro de madera que voló libre en medio de la peor tormenta de Nebraska.